Millonario mexicano finge estar dormido para probar a la hija de su empleada doméstica y se queda helado al descubrir lo que ella hace. Ricardo Hernández se encontraba completamente agotado después de enterarse de que su contador de confianza había robado una enorme cantidad de dinero, llevándolo al borde de la quiebra. Simulando estar dormido en su sillón de cuero, observaba discretamente a la pequeña hija de su empleada doméstica de apenas 5 años, quien lo acompañaba mientras su madre limpiaba la oficina. La caja fuerte estaba deliberadamente abierta, mostrando las últimas reservas de emergencia, fajos de billetes y lingotes de oro que representaban todo lo que le quedaba. Ricardo deseaba descubrir si podía confiar en alguien en ese momento de desesperación. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal, dejen su like y un comentario contándonos desde dónde están escuchando esta historia. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. La niña Sofía, con sus pequeños guantes amarillos de limpieza que su madre le había dado para ayudar, se acercó a la caja fuerte. Ricardo contuvo la respiración, esperando presenciar un pequeño robo que confirmaría sus sospechas sobre la familia. Pero la pequeña hizo algo totalmente inesperado. Sofía comenzó a organizar cuidadosamente el dinero, contando en voz baja y acomodando los billetes por denominación. Sus manitas trabajaban con una precisión que impresionaba. Cuando terminó, cerró delicadamente la puerta de la caja fuerte y regresó a limpiar la mesa, tarareando una canción infantil. «Mamita, ya ordené todo perfectamente para el señor Ricardo», le dijo a su madre Elena, quien limpiaba un estante cercano. Elena se volteó rápidamente, asustada. «Sofía, no puedes tocar las pertenencias del patrón». Pero mami, estaba todo desordenado. «El señor Ricardo se va a poner contento cuando despierte». Ricardo siguió fingiendo dormir, pero su corazón se aceleró. Esa niña había organizado su dinero en lugar de tomar ni un peso. En los últimos meses, desde que descubriera el robo del contador, había perdido la fe en la humanidad. Todos parecían tener un precio. Elena, una mujer de 35 años con cabello rizado recogido en una cola de caballo, miraba nerviosa a su hija. Trabajaba como empleada doméstica desde hacía 2 años en la empresa de Ricardo, siempre manteniendo una actitud respetuosa y discreta. Sofía solía acompañarla durante las vacaciones escolares cuando no tenía con quién quedarse. «Ven acá, hijita. Vamos a dejar que el señor Ricardo descanse», susurró Elena, tomando la mano de la niña. Pero Ricardo ya había visto suficiente por ese día. En los días siguientes, continuó observando, intrigado por el comportamiento de la dupla. Una semana después, Ricardo descubrió más sobre la vida de Elena y Sofía. Vivían en un pequeño departamento en la periferia de Ciudad de México, en un conjunto habitacional donde Elena pagaba una renta que consumía más de la mitad de su salario. El padre de Sofía había abandonado a la familia cuando la niña tenía apenas 2 años, dejando a Elena para criar a su hija sola. Ricardo nunca había prestado mucha atención a la vida personal de sus empleados. Para él, siempre fueron solo números en la nómina. Pero ahora, observando la dedicación de Sofía en cuidar sus pertenencias como si fueran tesoros sagrados, algo comenzó a cambiar en su corazón endurecido. «Mami, ¿por qué el señor Ricardo está siempre triste?», preguntó Sofía cierta tarde, mientras Elena limpiaba los cristales de la oficina. «A veces los adultos se preocupan por cosas importantes, mi niña. Concentrémonos en nuestro trabajo». Pero yo lo veo mirando esa caja fuerte con cara de preocupado. Tal vez tiene miedo de perder su dinero. La inocencia de la observación de Sofía tocó profundamente a Ricardo. La niña había percibido su angustia de una manera que ni sus ejecutivos más experimentados habían logrado. Al día siguiente, Sofía trajo algo que dejó a Ricardo sin palabras.
Era una alcancía de cochinito rosa, pequeña y sencilla, que colocó discretamente al lado de su sillón. Ricardo fingió seguir durmiendo, pero observó cuando ella susurró: «Para que el señor no esté triste con el dinero, mami dice que cuando guardamos dinero en el cochinito, crece». Elena descubrió el gesto de su hija apenas unos minutos después y se sintió mortificada. «Sofía, ¿qué hiciste?», susurró, tratando de recuperar la alcancía. «Mami, él la necesita más que yo. Lo escuché hablando por teléfono ayer que alguien se llevó su dinero». Ricardo sintió un nudo en la garganta. Esa niña de 5 años había captado perfectamente su situación. Abrió los ojos lentamente, fingiendo que acababa de despertar. «Buenos días, doña Elena, Sofía». Elena se puso roja de vergüenza. «Señor Ricardo, disculpe la osadía de Sofía. Ella no debería haber...». «No hay ningún problema», interrumpió Ricardo, tomando la alcancía y examinándola cuidadosamente. «Es un regalo muy hermoso». «El señor se puede quedar con ella», dijo Sofía con una sonrisa tímida. «Yo tengo otra en casa». Ricardo miró a esa niña, tan pequeña y generosa, y sintió algo que no había sentido en años: esperanza genuina. Pero necesitaba entender mejor a esa familia antes de tomar cualquier decisión. Durante las semanas siguientes, Ricardo comenzó a investigar discretamente la vida de Elena y Sofía, no por desconfianza, sino por una curiosidad creciente sobre cómo dos personas podían mantener tanta bondad en medio de las dificultades. Descubrió que Elena trabajaba como empleada doméstica en 2 lugares. Además de su empresa, limpiaba un pequeño consultorio médico por las noches. Sofía frecuentemente la acompañaba, haciendo las tareas escolares en una silla del pasillo mientras su madre trabajaba. La niña había aprendido a contar dinero, ayudando a Elena a separar las monedas para pagar las cuentas. Era por eso que había organizado el dinero de la caja fuerte con tanta habilidad. Para Sofía, organizar dinero era una forma de ayudar, algo que había aprendido observando a su madre. Ricardo también descubrió que Sofía sufría de asma, una condición que requería medicamentos caros. Elena muchas veces dejaba de comprar cosas para sí misma para garantizar que su hija tuviera las medicinas necesarias. Aún así, nunca había pedido ayuda o faltado al trabajo. Una tarde, mientras fingía dormir, Ricardo escuchó a Sofía conversando con su muñeca de trapo, una muñeca sencilla hecha por la propia Elena. «¿Sabes, Lupita? Mami dice que el patrón está triste porque alguien se llevó su dinero. Cuando crezca, voy a trabajar mucho y ayudar a personas tristes como él. Mami dice que trabajar es bueno, porque ayudamos a otros». Ricardo sintió lágrimas formarse en sus ojos. Esa niña veía el trabajo no como una obligación, sino como una forma de ayudar a las personas. Estaba aprendiendo valores que muchos adultos habían perdido. Decidió aumentar secretamente el salario de Elena, instruyendo al departamento de personal que dijera que había sido un reajuste de categoría. Pero Elena, siempre atenta, notó la diferencia. «Señor Ricardo, hubo un error en mi pago. Recibí más», dijo ella buscándolo en la oficina. «No hubo error, doña Elena. Fue un reajuste justo por su excelente trabajo». «Pero, señor, yo no puedo aceptar caridad. Siempre me he mantenido con mi propio trabajo». El orgullo de Elena molestó inicialmente a Ricardo, pero pronto comprendió que era ese mismo orgullo el que había criado a una niña tan especial como Sofía. La situación se complicó cuando doña Esperanza, la propietaria del conjunto habitacional donde vivían Elena y Sofía, apareció en la oficina de Ricardo. Era una mujer de unos 50 años con aspecto severo y voz firme. «Vengo a hablar con Elena sobre las rentas atrasadas», dijo sin rodeos. Elena palideció. Doña Esperanza no necesitaba venir hasta acá.
3 meses de atraso, Elena. Yo también tengo cuentas que pagar. Si no ajustas hasta el viernes, voy a tener que pedirles que se vayan. Ricardo observó la escena desde su oficina. Elena trataba de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Doña Esperanza, le prometo que hasta el viernes. Las promesas no pagan mi hipoteca, Elena. Ya prometiste antes. Sofía, que jugaba quietecita en el rincón, se acercó a su madre y tomó su mano. «Mami, ¿está todo bien?» Elena forzó una sonrisa. «Sí, mi niña. La señora Esperanza solo vino a platicar». Doña Esperanza miró a la niña con una expresión que mezclaba irritación y lástima. «Elena, las estimo, pero los negocios son negocios. No puedo hacer excepciones». Después de que doña Esperanza se fue, Elena se desplomó en lágrimas silenciosas, tratando de esconderse de Sofía, pero la niña se dio cuenta. «Mami, ¿por qué lloras?» «No es nada, mi niña. Mami solo está un poco cansada». Ricardo no pudo quedarse callado más tiempo y se acercó a las dos. «Doña Elena, ¿puedo ayudar?» «No, señor Ricardo, esto no es problema suyo». «Claro que sí. Usted es mi empleada y...» «No acepto caridad», interrumpió Elena con firmeza. «No es caridad, es un adelanto de su salario». «Señor Ricardo, con todo respeto, 3 meses de renta es más de lo que gano en un año. Sé cuánto me paga». Ricardo se quedó en silencio, dándose cuenta de que Elena había calculado exactamente el valor de su deuda. Ella sabía que él estaba ofreciendo mucho más que un simple adelanto. «Mami», dijo Sofía, jalando la falda de Elena, «usted siempre me enseñó que cuando alguien ofrece ayuda debemos agradecer. ¿Por qué no le agradece al señor Ricardo?» Las palabras de la niña cayeron como una bomba en el ambiente tenso. Elena miró a su hija, después a Ricardo, luchando con su orgullo. «Sofía, es más complicado que eso, mi niña». «Pero mami, el señor Ricardo parece una persona buena y está ofreciendo ayuda igual que usted me enseñó a ofrecer». Ricardo se arrodilló a la altura de Sofía. «Sofía, tu mamá tiene razón en querer mantenerse sola. Eso muestra lo fuerte y trabajadora que es. Pero a veces, aceptar ayuda también es una forma de ser inteligente». Elena respiró profundo. «Señor Ricardo, si me presta el dinero, voy a pagar cada peso. Puede descontarlo de mi salario, aunque tarde años». «Acepto», respondió Ricardo inmediatamente, «pero quiero todo por escrito, contrato, intereses, todo en orden». Carmen sonrió. El carácter de Elena era aún más admirable de lo que había imaginado. «Puede dejar que yo me encargo». En los días siguientes, Ricardo elaboró un contrato de préstamo justo con intereses bajos y cuotas que Elena pudiera pagar. Ella leyó cada línea cuidadosamente antes de firmar. «Gracias, señor Ricardo. Verá que soy una persona de palabra». «Ya lo sé, doña Elena». Con la situación de la renta resuelta, la atmósfera en la oficina se volvió más ligera. Sofía volvió a sonreír mientras acompañaba a su madre, y Ricardo se encontró esperando ansiosamente los días en que ellas aparecían. Un día, Sofía se acercó a él con un dibujo. «Hice esto para usted», dijo, entregándole una hoja con dibujos coloridos. Ricardo miró el papel y vio a un hombre durmiendo en un sillón, una caja fuerte abierta y una niña pequeña organizando dinero. En letras torcidas estaba escrito: «Señor Ricardo Feliz». «Es muy bonito, Sofía. ¿Puedo preguntar por qué me dibujaste durmiendo?» La niña rió. «Porque siempre está fingiendo dormir cuando arreglo sus cosas, pero sé que está despierto». Ricardo se puso rojo. La sagacidad de la niña lo había desenmascarado. «¿Cómo sabías? Cuando las personas duermen de verdad, hacen ruido con la nariz. Usted no lo hace». Elena miró sorprendida a su hija, después a Ricardo. «Señor Ricardo, ¿usted nos estaba observando?» Ricardo se sintió como un niño atrapado en una travesura. «Puedo explicar. Después del problema con mi contador,
Quería asegurarme de que podía confiar en las personas a mi alrededor. ¿Y nos estaba probando?, preguntó Elena con una mezcla de dolor y comprensión en la voz. Al principio sí, pero pronto me di cuenta de que ustedes son exactamente lo que aparentan ser, personas buenas y honestas. Sofía jaló la manga de la camisa de Ricardo. Señor Ricardo, ya no necesita fingir dormir. Prometo que siempre voy a cuidar sus cosas correctamente. La inocencia de la promesa tocó profundamente a Ricardo. Esa niña estaba ofreciendo su confianza incondicionalmente, aún sabiendo que él había probado su honestidad. Elena, por otro lado, aún procesaba la revelación. Señor Ricardo, entiendo que necesitaba estar seguro después de lo que pasó con su contador, pero duele saber que fuimos tratadas como sospechosas. Doña Elena, le pido disculpas. Ustedes nunca dieron motivo para desconfianza. El problema estaba en mí, no en ustedes. Mami, interrumpió Sofía, el señor Ricardo pidió disculpas. Usted siempre me enseña que cuando alguien pide disculpas de corazón, perdonamos. Elena miró a su hija, después a Ricardo. Vio la sinceridad en sus ojos. Está bien, señor Ricardo, pero de ahora en adelante quiero honestidad entre nosotros. Trato hecho, respondió Ricardo extendiendo la mano. Elena estrechó su mano, sellando un nuevo tipo de relación entre ellos. En las semanas siguientes, la dinámica en la oficina cambió completamente. Ricardo no necesitaba fingir dormir más. Conversaba abiertamente con Elena y Sofía, descubriendo aspectos de sus vidas que lo impresionaban cada vez más. Sofía, por ejemplo, ayudaba a su madre con las cuentas de la casa desde muy pequeña. Era ella quien separaba las monedas por valor y ayudaba a Elena a calcular si el dinero sería suficiente para las compras del mes. Esta responsabilidad temprana había desarrollado en la niña una madurez poco común para su edad. Señor Ricardo, dijo Sofía cierta tarde, ¿por qué guarda tanto dinero en esa caja fuerte? Es mi reserva de emergencia, Sofía, para momentos difíciles. ¿Pero no tiene miedo de que alguien se lo lleve? Ricardo pensó en la pregunta. Desde que descubriera la honestidad de Sofía, nunca más se había preocupado por la seguridad de la caja fuerte cuando ellas estaban cerca. No, cuando ustedes están aquí no me preocupo. ¿Por qué? Porque confío en ustedes. La sonrisa que iluminó el rostro de Sofía valió más que todo el dinero de la caja fuerte. Elena, observando la conversación, se acercó. Señor Ricardo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Por qué nunca se casó, nunca tuvo hijos? La pregunta tomó a Ricardo por sorpresa. Nunca discutía su vida personal con empleados. Siempre estuve muy ocupado con los negocios, nunca encontré a la persona correcta, o tal vez nunca di oportunidad para que eso pasara. ¡Qué lástima!, dijo Elena con sinceridad. Usted sería un buen padre. ¿Cómo puede estar segura? Por la forma como trata a Sofía. A ella le gusta mucho usted. Ricardo miró a Sofía, quien organizaba algunos papeles en su escritorio, con la misma dedicación que había organizado el dinero de la caja fuerte. A mí también me gusta mucho ella y usted, doña Elena. Ustedes trajeron algo a mi vida que no sabía que me hacía falta. ¿Qué es? Simplicidad, alegría genuina, la sensación de que existen personas buenas en el mundo. Elena sonrió. Usted siempre fue una persona buena, señor Ricardo. Solo estaba lastimado por la traición de su contador. La conversación fue interrumpida por la llegada de un hombre a la oficina. Era Miguel, el exesposo de Elena y padre de Sofía. Ricardo lo reconoció por las fotos que Sofía a veces mostraba, siempre preguntando cuándo regresaría papá. Elena, dijo Miguel entrando sin ceremonia. Necesitamos hablar. Elena palideció inmediatamente. Miguel, ¿qué haces aquí?
Supe que andas bien de dinero, trabajando para gente rica. Ricardo observó la escena, notando cómo la postura de Elena había cambiado completamente. Parecía más pequeña, más vulnerable. ¡Papá!, gritó Sofía corriendo a abrazar a Miguel. El hombre cargó a su hija, pero su mirada estaba fija en Elena. «Hola, princesa. ¿Papá regresó para siempre?», preguntó Sofía con los ojos brillando. Miguel miró a Elena antes de responder. «Depende de tu mamá». Ricardo sintió una rabia crecer dentro de él. Era obvio que Miguel había aparecido por interés financiero. «Elena, ¿quién es este señor?», preguntó Miguel, señalando a Ricardo. «Es mi patrón, señor Ricardo». «Mucho gusto», dijo Miguel extendiendo la mano a Ricardo con una sonrisa falsa. «Soy Miguel, papá de Sofía, y bueno, ex esposo de Elena, pero eso puede cambiar». Ricardo estrechó la mano de Miguel con fuerza, midiendo al hombre con la mirada. «Mucho gusto. ¿Y qué lo trae aquí después de tanto tiempo?» «Vengo a buscar a mi familia. Reconozco que cometí errores en el pasado, pero ahora estoy listo para asumir mis responsabilidades». Elena bajó la cabeza, claramente incómoda. «Miguel, abandonaste a la familia hace 3 años. No puedes simplemente aparecer y... ¿Y qué, Elena? Soy el padre de Sofía, tengo derechos». «¿Derechos?». Ricardo no pudo contenerse. «¿Qué derechos? ¿Dónde estabas cuando tu hija necesitaba medicinas? Cuando Elena trabajaba 2 turnos para sostener la casa». Miguel miró a Ricardo con irritación. «Con todo respeto, señor, pero esto es asunto de familia». «Papá», dijo Sofía, aún en brazos de Miguel, «el señor Ricardo es nuestro amigo. Ayudó a mami cuando estaba triste». Miguel miró a su hija, después a Elena. «¿Ayudó cómo exactamente?». Elena respiró profundo. «Miguel, vamos a hablar en privado». «No», dijo Ricardo firmemente. «Si es asunto de familia y si Sofía es parte de esa familia, entonces ella debe estar presente. Y como soy amigo de ustedes, yo también». Miguel rió con sarcasmo. «¿Amigo? El patrón no es amigo del empleado. Debe estar esperando algo a cambio de toda esa ayuda». La insinuación enfureció a Ricardo, pero fue Elena quien respondió. «Miguel, no tienes derecho a venir aquí y ofender a quien me ayudó cuando necesité. El señor Ricardo es un hombre honorable». «Honorable, Elena. Siempre fuiste ingenua. El hombre rico no ayuda al pobre por bondad». Sofía comenzó a agitarse en brazos de su padre. «Papá, ¿por qué estás siendo malo con el señor Ricardo? Él es bueno». «Cállate, Sofía, esta es conversación de adultos». La forma brusca como Miguel le habló a Sofía hizo que Ricardo se pusiera rojo. «No le hable así», dijo acercándose. «Usted no manda en mi hija. Y usted no tiene derecho de tratarla mal». Elena se interpuso entre los 2 hombres. «Basta, Miguel. Sal de aquí, ahora. No me voy sin Sofía». «Sofía se queda conmigo. Perdiste el derecho de decidir sobre ella cuando nos abandonaste». Miguel puso a Sofía en el suelo y se acercó a Elena de forma amenazadora. «Elena, te vas a arrepentir de desafiarme. Tengo derechos legales sobre Sofía». Ricardo se colocó entre Miguel y Elena. «Ella ya dijo que te vayas». «¿Y quién eres tú para echarme? ¿Solo porque tienes dinero crees que puedes mandar a todo el mundo? No necesito dinero para reconocer a un cobarde cuando veo uno». Miguel cerró los puños, pero vio que Ricardo no retrocedería. Era un hombre más alto y estaba claramente dispuesto a proteger a Elena y Sofía. «Esto no se va a quedar así», dijo Miguel, dirigiéndose a la puerta. «Elena, vas a huir de mi abogado». Después de que se fue, Elena se desplomó en una silla temblando. «Señor Ricardo, discúlpeme por esto. Nunca imaginé que fuera a aparecer». «No se disculpe, usted no tiene la culpa». Sofía se acercó a su madre confundida. «Mami, ¿por qué papá estaba enojado?». Elena abrazó a su hija sin saber cómo explicar. «A veces los adultos se confunden, mi niña». «¿Va a regresar?». Carmen miró a Ricardo, quien se acercó y se arrodilló a la altura de Sofía.
Sofía, tu mamá y yo vamos a hacer todo para protegerte. ¿Puedes confiar en nosotros? La niña asintió. Puedo. Ustedes son mis amigos de verdad. En las semanas siguientes, la amenaza de Miguel se cernió sobre Elena como una nube oscura. Había consultado a un abogado quien le explicó que legalmente Miguel tenía derechos sobre Sofía, aún habiendo abandonado a la familia. ¿Qué puedo hacer?, preguntó Elena a Ricardo durante una de las conversaciones que se habían vuelto rutinarias entre ellos. Vamos a contratar al mejor abogado de familia de Ciudad de México. Miguel no puede simplemente aparecer después de 3 años y exigir derechos que él mismo abandonó. Señor Ricardo, eso va a costar una fortuna. No puedo aceptar. Elena, deje de preocuparse por dinero cuando se trata de Sofía. Ella es más importante que cualquier cantidad. Pero señor, nada de peros. Usted haría lo mismo por mí si estuviera en mi posición. Elena sabía que él tenía razón. La bondad que veía en Ricardo era genuina y había comenzado a confiar en él completamente. El abogado contratado, licenciado Hernández Morales, era un hombre experimentado de cerca de 60 años, con una reputación impecable en casos de familia. Después de escuchar toda la historia, fue directo al punto. Elena, Miguel tiene derechos legales, pero el abandono de la familia por 3 años, sin ningún apoyo financiero o emocional, pesa mucho en su contra. Vamos a documentar todo. Su lucha para criar a Sofía sola, las medicinas que tuvo que comprar, las dificultades financieras, todo eso muestra que usted es la única responsable del bienestar de la niña. ¿Y si él gana la custodia?, preguntó Elena con miedo en la voz. Es muy improbable, pero aun si ganara derecho de visitas, sería supervisado y gradual. La prioridad siempre es el bienestar de la niña. Ricardo, quien acompañaba la reunión, hizo una pregunta que preocupaba a Elena. Licenciado, ¿el hecho de que yo esté ayudando financieramente a Elena puede ser usado en su contra? Miguel insinuó que hay algo impropio en nuestra relación. El abogado sonrió. Ricardo, usted es soltero, Elena es divorciada, ambos adultos. No hay nada impropio en ayudar a una empleada en dificultades. De hecho, esto muestra su buen carácter, y por lo que observo, hay un cariño genuino entre ustedes y Sofía. Elena se sonrojó ligeramente con el comentario del abogado, pero no dijo nada. 2 semanas después, Miguel apareció nuevamente en la oficina, esta vez acompañado de un abogado joven y arrogante. «Elena», dijo el abogado de Miguel, «soy el licenciado Fabio Rocha, representante del señor Miguel Silva. Vengo a notificarle que mi cliente está iniciando una acción de custodia compartida de la menor Sofía Silva». Elena sintió que las piernas le flaqueaban, pero Ricardo estaba a su lado. «La señora puede dirigirse a nuestro abogado», dijo Ricardo, entregando la tarjeta del licenciado Hernández. El licenciado Fabio miró la tarjeta y su expresión cambió ligeramente. Conocía la reputación de Hernández Morales. «Bueno», dijo más cauteloso, «eso no cambia nada. Mi cliente tiene derechos paternos irrefutables». «Derechos que abandonó por 3 años», respondió Ricardo calmadamente. «Circunstancias de la vida. Estaba pasando por dificultades personales, pero ahora está establecido y puede proveer para su hija». Miguel, quien había permanecido callado, finalmente habló. «Elena, esto no tiene que ser una guerra. Acepta la custodia compartida y todos ganamos». «Todos menos Sofía», respondió Elena encontrando valor. «Ella ni se acuerda de ti. Se confundió la última vez que viniste aquí. Se va a acostumbrar. Soy su padre». Ricardo observó a Miguel atentamente. «¿Puedo hacer una pregunta? ¿Qué cambió en su vida que ahora quiere asumir la paternidad?» Miguel dudó por un momento. «Crecí, maduré.
Reconozco mis errores. ¿Estás seguro de que no es el hecho de haber escuchado que Elena está siendo ayudada financieramente? El rostro de Miguel se puso rojo. Esa es una acusación muy seria. Es una pregunta legítima, intervino el licenciado Hernández, quien había llegado a la oficina durante la conversación, y que será hecha por el juez también. La presencia del abogado experimentado cambió completamente el clima de la reunión. El licenciado Fabio saludó al colega con respeto forzado. Hernández, no imaginaba que estabas en el caso. Pues estoy, y está muy bien documentado, Fabio. Bueno, lo resolveremos en el tribunal. Después de que Miguel y su abogado se fueron, el licenciado Hernández tranquilizó a Elena. No se preocupe. Su actitud ya muestra que no tiene un caso sólido. Están apostando a la intimidación. Pero ¿y si...? Carmen interrumpió Ricardo. Confíe en el licenciado Hernández y confíe en mí. No voy a dejar que les pase nada. Esa noche, Elena tuvo una conversación difícil con Sofía. Mi niña, ¿te acuerdas de tu papá que vino aquí? Me acuerdo. Estaba enojado. Él quiere que pases algunos días con él. ¿Cómo te sientes sobre eso? Sofía pensó por un momento. No quiero, mami. Yo quiero al señor Ricardo. Él es gentil conmigo. Sofía, el señor Ricardo no es tu papá, pero cuida de nosotras como si fuera, y no grita. La simplicidad de la observación de Sofía tocó profundamente a Elena. La niña había identificado la diferencia fundamental entre los dos hombres. Uno gritaba e intimidaba, el otro protegía y cuidaba. Al día siguiente, Elena compartió la conversación con Ricardo. ¿Dijo eso realmente?, preguntó él emocionado. Lo dijo. Ricardo, ¿puedo hacerte una pregunta personal? Claro. ¿Cuál es tu interés real en ayudarnos? Miguel puede estar equivocado en los métodos, pero su pregunta tiene sentido. ¿Por qué un empresario millonario se preocuparía tanto por una empleada doméstica y su hija? Ricardo se quedó en silencio por un largo momento, organizando sus pensamientos. Elena, antes de conocerlas, había perdido la fe en la humanidad. El robo de mi contador fue solo la gota que derramó el vaso. Vivía en un mundo donde todo tenía precio, donde las personas solo se acercaban por interés. Entonces apareció Sofía, una niña de 5 años, que organizó mi dinero en lugar de tomárselo, que me dio su alcancía porque pensó que estaba triste. Y apareciste tú, que preferiste pasar necesidades antes que aceptar caridad, que criaste a una hija con valores que muchos adultos han perdido. Ustedes me recordaron que aún existe bondad en el mundo. Elena sintió los ojos llenársele de lágrimas. ¿Y eso es todo? Ricardo respiró profundo. No, también me enamoré de ustedes dos, de la pureza de Sofía, de la fuerza de mujer que eres. Por primera vez en la vida, despierto ansioso por venir a trabajar, porque sé que las voy a ver. Por primera vez entiendo lo que significa familia. Elena se quedó en silencio procesando la declaración. Ricardo, sé que puede parecer locura. Somos de mundos diferentes, pero el corazón no entiende de clases sociales. No es locura, dijo Elena suavemente. Yo también. También comencé a sentir algo por ti, pero tengo miedo. ¿Miedo de qué? De que esto sea una fantasía, de que cuando pase la novedad, te des cuenta de que somos solo una empleada doméstica y su hija. Ricardo tomó las manos de Elena. Elena, ¿crees que fingir dormir durante semanas para observarlas fue una fantasía pasajera? ¿Crees que enfrentar a tu ex esposo fue un impulso? Nunca hice nada por impulso en la vida. Todo siempre fue calculado, planeado, pero con ustedes descubrí lo que es actuar con el corazón. Elena miró a los ojos de Ricardo y vio sinceridad absoluta. ¿Y Sofía cómo encaja en todo esto? Sofía es parte de ti.
Imposible amarte sin amarla a ella. Imposible amarla sin admirar a la madre que la crió. Ustedes son un paquete completo, Elena, y quiero ese paquete en mi vida. Elena sintió su corazón acelerarse. Nunca había soñado con la posibilidad de encontrar un amor verdadero, especialmente después de la decepción con Miguel. Ricardo, necesito tiempo para procesar todo esto, especialmente con la situación legal. Entiendo, y quiero que sepas que mi ayuda no depende de tu respuesta. Sin importar lo que decidas sobre nosotros, voy a protegerlas. La conversación fue interrumpida por la llegada de Sofía, quien venía corriendo con un dibujo nuevo. «Señor Ricardo, mire lo que hice». Era un dibujo de 3 personas tomadas de la mano, una mujer, un hombre y una niña. Arriba estaba escrito con letras torcidas: «Mi nueva familia». Ricardo y Elena se miraron sorprendidos. «Sofía», dijo Elena, «¿por qué dibujaste esto?» «Porque ustedes están felices cuando están juntos y yo estoy feliz cuando ustedes están felices». La sabiduría infantil de la niña dejó a los 2 adultos sin palabras. El proceso judicial comenzó 2 semanas después. La primera audiencia fue tensa, con Miguel tratando de probar que merecía la custodia compartida. Su abogado argumentó que el padre tenía derecho de convivir con su hija y que Elena estaba siendo influenciada por Ricardo. El licenciado Hernández, sin embargo, estaba bien preparado. Presentó documentos que mostraban el abandono de Miguel, la lucha de Elena para sostener a Sofía sola y reportes médicos sobre el asma de la niña, que requería cuidados constantes. «Su señoría», dijo el licenciado Hernández, «el demandante abandonó a la familia hace 3 años, sin ningún contacto o apoyo. La demandada crió a la menor sola, enfrentando dificultades financieras y de salud. Ahora, coincidentemente, cuando la situación de la familia mejoró, el demandante reaparece, exigiendo derechos que él mismo abandonó». El juez, licenciado Antonio Ferreira, un hombre de 65 años con décadas de experiencia en juzgado familiar, escuchó ambos lados atentamente. «Señor Miguel», dijo el juez, «¿puede explicar su ausencia durante 3 años? Su señoría estaba pasando por problemas personales, depresión, desempleo. Pensé que sería mejor alejarme hasta recuperarme. Y durante esos 3 años, ¿mantuvo algún contacto con la niña? ¿Envió algún apoyo financiero?» Miguel dudó. «No, su señoría, pero ahora estoy establecido y puedo proveer para mi hija». «Señora Elena», dijo el juez volteándose hacia ella, «¿cómo reaccionó la menor al regreso del padre?» Elena respiró profundo. Su señoría se confundió. Sofía casi no se acuerda de él. Y cuando apareció en mi lugar de trabajo, se asustó por la forma agresiva como se comportó. ¿Hay alguna prueba de ese comportamiento agresivo?» Ricardo se levantó. «Su señoría, puedo testificar. Estuve presente durante la visita del señor Miguel a mi oficina». El juez autorizó que Ricardo testificara sobre el incidente. Su descripción del comportamiento de Miguel fue precisa e impactante. El señor Miguel fue amenazador, intimidó a la señora Elena y habló de forma brusca con la niña. Quedó claro que su motivación no era el bienestar de su hija, sino algún tipo de interés financiero. El abogado de Miguel trató de desacreditar a Ricardo. «Su señoría, el señor Ricardo tiene interés personal en este caso. Está involucrado románticamente con la demandada». El licenciado Hernández inmediatamente se pronunció. «Objeción, su señoría, no hay ninguna prueba de involucramiento romántico, y aun si la hubiera, eso no invalidaría el testimonio sobre comportamiento agresivo». El juez sostuvo la objeción y llamó la atención al abogado de Miguel. «Licenciado Fabio, limítese a los hechos relevantes para el caso».
La audiencia continuó con la declaración de la trabajadora social designada por el tribunal. Había visitado la casa de Elena y entrevistado a Sofía. Su señoría, reportó la trabajadora social. La menor vive en ambiente saludable y amoroso. Demuestra vínculos afectivos fuertes con la madre y expresó incomodidad cuando fue cuestionada sobre convivencia con el padre. Mencionó espontáneamente una figura masculina de referencia que llamó señor Ricardo, demostrando cariño y confianza. El reporte de la trabajadora social fue devastador para el caso de Miguel. Mostraba claramente que Sofía estaba bien adaptada a su rutina actual y no demostraba deseo de convivir con el padre. Al final de la audiencia, el juez anunció que analizaría todos los elementos antes de tomar una decisión. Las partes serán notificadas de la sentencia en 15 días. Saliendo del tribunal, Elena estaba nerviosa. Ricardo, ¿y si él gana? ¿Y si pierdo a Sofía? Eso no va a pasar. ¿Viste cómo fue la audiencia? El juez es experimentado. Se dio cuenta de las verdaderas motivaciones de Miguel. El licenciado Hernández se acercó a los dos. Elena, quédese tranquila. Raramente he visto un caso donde los hechos fueran tan claros. El abandono está documentado, el bienestar de la niña es evidente y la motivación dudosa del padre quedó obvia. Durante los 15 días de espera, Elena apenas podía dormir. Ricardo trataba de tranquilizarla, pero también estaba ansioso. Se había encariñado tanto con Sofía que la posibilidad de perderla lo dejaba angustiado. Sofía, por su parte, continuaba su rutina normal, sin entender completamente lo que estaba pasando. Seguía acompañando a su madre al trabajo, jugando en la oficina de Ricardo y haciendo sus dibujos. Un día hizo una pregunta que sorprendió a los dos adultos. «Señor Ricardo, si tuviera que elegir entre usted y mi papá, ¿estaría mal elegirlo a usted?» Ricardo se arrodilló a su altura. «Sofía, no deberías tener que hacer esa elección, pero si un día tuvieras que elegir, deberías escoger a quien te hace sentir segura y amada. Entonces, lo elegiría a usted y a mami. Ustedes me hacen sentir segura». Elena, quien escuchó la conversación, sintió lágrimas en los ojos. Su hija había verbalizado exactamente lo que ella misma sentía. En el día 14 de espera, algo inesperado pasó. Miguel apareció en la oficina de Ricardo solo, sin su abogado. Parecía abatido y nervioso. «Ricardo, ¿puedo hablar contigo?» Ricardo lo recibió con frialdad, pero educación. «Elena no está aquí hoy. Llevó a Sofía al médico. En realidad quería hablar contigo». Ricardo lo invitó a sentarse, intrigado. «Mira», comenzó Miguel, «sé que me consideras un aprovechado y tal vez tengas razón». Ricardo permaneció en silencio, dejando que Miguel hablara. «La verdad es que estaba sin dinero, desempleado, y cuando supe que Elena estaba siendo ayudada por un empresario rico, pensé que podría conseguir algo también». Continúa. «Pero ayer vi a Elena saliendo del hospital con Sofía. La niña estaba riendo, parecía saludable y feliz, y vi cómo sonreía Elena. Nunca la vi sonreír así cuando estábamos juntos». Ricardo comenzó a entender a dónde quería llegar Miguel. «Miguel, ¿qué me estás tratando de decir?» «Que tal vez estoy siendo egoísta. Sofía no me conoce, no se acuerda de mí. Para ella, soy un extraño que apareció de repente queriendo cambiar su vida». «¿Y qué pretendes hacer con esa conclusión?» Miguel respiró profundo. «Desistir de la acción judicial». Ricardo se sorprendió. «¿Por qué?» «Porque me di cuenta de que el bienestar de Sofía debería estar en primer lugar, y es obvio que está bien donde está. Elena es una madre extraordinaria. Y tú, bueno, pareces ser un buen hombre. A Sofía le gustas». Ricardo estudió el rostro de Miguel, buscando señales de falsedad. «Miguel, esta es una decisión importante. ¿Estás seguro?
Estoy, pero quiero hacer una petición. ¿Cuál? Si un día, cuando Sofía sea mayor, quiere conocerme, me gustaría tener esa oportunidad, no como padre, sino como, no sé, como una persona que formó parte de su historia. Ricardo asintió. Creo que eso es razonable, pero la decisión siempre será de Sofía y Elena. Estoy de acuerdo. Miguel se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. Ricardo, cuida bien de ellas, se merecen ser felices. Puedes estar seguro de que las voy a cuidar. Después de que Miguel se fue, Ricardo llamó inmediatamente al licenciado Hernández para contarle sobre la visita. Esto cambia todo, dijo el abogado. Si desiste formalmente de la acción, el caso está cerrado. Elena mantiene la custodia integral de Sofía. Cuando Elena llegó con Sofía del médico, Ricardo le contó sobre la visita de Miguel. Ella inicialmente desconfió. Ricardo, ¿esto no puede ser otra estrategia de él? No creo. Parecía genuinamente arrepentido. Dijo que las vio saliendo del hospital y se dio cuenta de lo feliz que está Sofía. ¿Y qué pasa ahora? El licenciado Hernández dice que si desiste formalmente, el caso está cerrado. Mantienes la custodia integral. Elena se sentó en una silla, sintiendo el alivio apoderarse de su cuerpo. Entonces, se acabó, se acabó. Sofía, que jugaba en el rincón, se acercó a los dos. ¿Se acabó qué? Elena abrazó a su hija. Nada importante, mi niña. Mami solo estaba preocupada por unas cosas, pero ahora está todo bien. ¿El señor Ricardo ayudó? Sí, ayudó, respondió Elena, mirando a Ricardo con gratitud. Lo sabía, dijo Sofía con una sonrisa. El señor Ricardo siempre nos ayuda. 3 días después, el licenciado Hernández confirmó que Miguel había desistido formalmente de la acción judicial. El caso estaba oficialmente cerrado. Para celebrar, Ricardo sugirió una cena especial, pero en lugar de un restaurante caro, pidió a Elena que cocinara en su casa para que Sofía se sintiera más cómoda. La casa de Ricardo era grande y elegante, pero no ostentosa. Sofía se impresionó con el tamaño, pero pronto se adaptó, corriendo por los cuartos y haciendo preguntas sobre todo. Señor Ricardo, ¿por qué su casa es tan grande si vive solo? Buena pregunta, Sofía. Nunca había pensado en eso. La casa de mami es pequeña, pero es calientita. Aquí es grande, pero se siente un poquito fría. La observación de la niña hizo reflexionar a Ricardo. Su casa realmente era fría, impersonal, más un símbolo de estatus que un hogar. Elena, que preparaba la cena en la cocina, escuchó la conversación. Sofía, no es educado hablar así. Pero tiene razón, dijo Ricardo. Esta casa nunca fue un hogar, siempre fue solo un lugar para vivir. Pero puede convertirse en hogar, dijo Sofía con la sabiduría de los niños. Solo necesita amor. Mami siempre dice que el amor es lo que hace que la casa se vuelva hogar. Ricardo miró a Elena, quien sonreía en la cocina. Tu hija es muy sabia, Elena. Siempre fue así. A veces pienso que entiende el mundo mejor que los adultos. Durante la cena, Ricardo tomó una decisión en la que había pensado mucho en las últimas semanas. Elena, Sofía, tengo una propuesta para ustedes. Las dos miraron atentas. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Elena. Me gustaría que vinieran a vivir aquí conmigo. El silencio que siguió fue interrumpido por Sofía. ¿Para siempre? Para siempre, si ustedes quieren. Elena se quedó sin palabras. Ricardo, sé que es muy repentino, pero piénsalo bien. Sofía tendría un cuarto solo para ella, con espacio para jugar. Tú no tendrías que preocuparte más por la renta y podrías hasta estudiar, si quieres. Siempre quise regresar a estudiar. Elena sintió lágrimas en los ojos. Siempre quise terminar la preparatoria, pero nunca tuve tiempo ni dinero. Entonces tendrías.
Y Sofía podría estudiar en la mejor escuela de la ciudad, tener el mejor tratamiento médico. Elena interrumpió a Ricardo. ¿Esto sería porque quieres ayudarnos o porque nos amas? La pregunta directa tomó a Ricardo por sorpresa, pero no dudó en la respuesta. Porque las amo, porque las quiero en mi vida todos los días, porque esta casa solo se va a convertir en hogar si ustedes están en ella. Sofía aplaudió. Mami, vamos, va a ser como tener una familia de verdad. Elena miró a su hija, después a Ricardo. Ricardo, yo también te amo, pero tengo miedo de arruinar todo. Somos de mundos muy diferentes. Elena, el amor no tiene clase social. Y además, tú ya me enseñaste tanto sobre lo que realmente importa en la vida. Tú y Sofía me hicieron una persona mejor. Es verdad, mami, dijo Sofía. El señor Ricardo estaba tristecito cuando nos conoció. Ahora sonríe siempre. Elena rió a través de las lágrimas. Está bien, intentémoslo. Ricardo se levantó y abrazó a las dos, sintiendo que su vida finalmente tenía sentido. Pero tengo una condición, dijo Elena. ¿Cuál? Sigo trabajando. No quiero ser mantenida. Quiero contribuir. Trato hecho. Pero ahora serás mi asistente personal, ya no empleada doméstica. ¿Y puedo seguir ayudando al señor Ricardo con los papeles?, preguntó Sofía. Por supuesto, serás mi consultora oficial. Sofía rió sin entender completamente, pero feliz de ser importante. 3 meses después, Elena y Sofía estaban completamente adaptadas a la nueva vida. Elena se había inscrito en un curso para terminar la preparatoria y Sofía asistía a una excelente escuela privada. La casa de Ricardo se había transformado completamente. Dibujos de Sofía decoraban las paredes, juguetes esparcidos por los rincones traían vida a los ambientes antes impecables. Elena había elegido flores y plantas que hicieron los espacios más acogedores. Ricardo nunca había sido tan feliz. Despertaba todos los días con Sofía saltando en su cama, desayunaba con conversaciones animadas sobre los planes del día y llegaba a casa ansioso por ver a sus dos amadas. La empresa también se había beneficiado de la nueva dinámica. Ricardo estaba más relajado, más creativo, más humano en sus decisiones. Los empleados notaron el cambio y la productividad general había aumentado. Cierta noche, mientras Ricardo ayudaba a Sofía con la tarea y Elena estudiaba en la mesa al lado, la niña hizo una pregunta que sorprendió a todos. «Señor Ricardo, ¿cuándo se va a casar con mami?» Elena se puso roja y Ricardo se atragantó con el café. «¡Sofía!», exclamó Elena. «Esa pregunta es muy personal. Pero ustedes se aman, ¿no? Y las personas que se aman se casan». Eso fue lo que enseñó la maestra. Ricardo miró a Elena, quien evitaba su mirada. «Sofía tiene razón», dijo él suavemente. «Elena, ¿quieres casarte conmigo?» Elena finalmente lo miró. «Ricardo, ¿estás seguro? ¿No es muy pronto?» «Estoy absolutamente seguro. Quiero que seamos una familia de verdad oficial. Quiero adoptar a Sofía, si me lo permites». «¿Adoptar?», preguntó Sofía, no entendiendo el término. «Significa que sería tu papá de papel, además de papá de corazón», explicó Ricardo. «¡Yupi!», gritó Sofía saltando de la silla. «Va a ser el mejor papá del mundo». Elena no podía parar de sonreír. «Está bien, Ricardo, acepto casarme contigo». Ricardo se levantó y besó a Elena mientras Sofía danzaba alrededor de la mesa celebrando. «Voy a contarle a todos en la escuela que voy a tener un papá», gritó Sofía animada. La boda se programó para 3 meses después. Elena quería algo sencillo, pero Ricardo insistió en una ceremonia que marcara adecuadamente el inicio de sus vidas juntos. El día de la boda, Sofía fue la niña de las flores más orgullosa del mundo. Usaba un vestido rosa que ella misma había elegido y cargaba los anillos en una almohadita especial.
Elena estaba radiante en un vestido sencillo pero elegante. Ricardo no podía parar de sonreír, recordando cómo todo había comenzado con una niña organizando dinero en su caja fuerte. Durante la ceremonia, cuando el juez civil preguntó si había alguien que se opusiera al matrimonio, Sofía levantó la mano. «Yo me opongo», gritó ella, dejando a todos asustados. «Sofía», susurró Elena, «me opongo a que tarden más en casarse. Quiero que sea ahorita luego». Todos rieron, incluyendo el juez civil, quien aceleró la ceremonia. Cuando Ricardo y Elena se besaron como marido y mujer, Sofía aplaudió y gritó, «Ahora somos una familia de verdad». La fiesta fue pequeña pero alegre, solo con amigos cercanos y algunos empleados de la empresa. El momento más emocionante fue cuando Ricardo oficializó la adopción de Sofía, quien pasó a llamarse Sofía Hernández. «Ahora eres mi hija de verdad», dijo Ricardo abrazando a la niña. «Y usted es mi papá de verdad», respondió ella, abrazándolo de vuelta. Elena observaba la escena con lágrimas de felicidad. Nunca imaginó que la vida pudiera dar tantas vueltas y terminar de forma tan perfecta. 2 años después, Ricardo estaba en su oficina cuando escuchó los pasitos familiares corriendo por el pasillo. Sofía, ahora de 7 años, apareció en la puerta con una gran sonrisa. «Papá Ricardo», gritó corriendo a abrazarlo. «Hola, princesa, ¿cómo estuvo la escuela hoy?» «Excelente. La maestra pidió que hablara sobre mi familia y conté toda nuestra historia. Desde cuando fingía dormir para probarnos hasta cuando usted y mami se casaron». Ricardo rió. «¿Y qué pensaron los compañeros?» «Dijeron que parece película, pero yo dije que es mejor que película, porque es real y es mía». Elena entró a la oficina en ese momento, cargando una novedad que había descubierto esa mañana. «Ricardo, Sofía, tengo algo que contarles». Los dos miraron atentos. «Estoy embarazada». El silencio duró apenas unos segundos antes de que Sofía explotara en celebración. «Voy a tener un hermanito o hermanita, qué padre». Ricardo abrazó a Elena emocionado. «¿Estás segura?» «Absolutamente. Hice 3 pruebas». «Papá Ricardo», dijo Sofía, jalando su camisa, «ahora nuestra familia va a estar aún más grande». Ricardo miró a su esposa e hija, pensando en cómo la vida había cambiado completamente desde aquel día en que fingiera dormir para probar la honestidad de una niña. «¿Sabes, Sofía?», dijo él, «tenías razón desde el primer día». «¿Razón sobre qué?» «Cuando dijiste que el amor es lo que hace que la casa se vuelva hogar. Ustedes llenaron mi vida de amor y ahora vamos a tener aún más amor para compartir». Elena sonrió, recordando cómo todo había comenzado. «Ricardo, ¿te arrepientes de algo?» «De nada, ni de haber fingido dormir aquel primer día». «¿Por qué?» «Porque si no hubiera hecho eso, tal vez nunca me habría dado cuenta del tesoro que tenía justo enfrente». Sofía, quien escuchaba todo, tuvo una idea. «Papá Ricardo, cuando nazca mi hermanito, ¿le podemos enseñar cómo organizar dinero, igual que yo le enseñé?» Ricardo y Elena rieron. «Claro, princesa, le vamos a enseñar todo lo que tú nos enseñaste. Honestidad, bondad y que el verdadero tesoro de la vida son las personas que amamos». Sofía sonrió satisfecha. «Y también le vamos a enseñar que a veces fingir dormir puede ser bueno, ¿verdad, papá?» «¿Cómo así?» «Porque si no hubiera fingido dormir, nunca habría descubierto que nosotras éramos una familia perdida esperándolo». La sabiduría de la niña de 7 años dejó a los 2 adultos sin palabras. Ricardo la cargó. «Sofía, eres la niña más sabia que conozco. Es porque aprendí con mami y ahora aprendo con usted también». Elena abrazó a los dos, sintiendo una gratitud inmensa por todos los obstáculos que habían enfrentado y superado juntos. «Ricardo», dijo ella, «gracias por haber fingido dormir aquel día». «¿Por qué?».
porque así fue como descubrimos que estábamos hechos unos para otros. Ricardo besó la frente de Elena, después la de Sofía, y pensar que todo comenzó con una prueba de honestidad. No, papá, corrigió Sofía, comenzó con amor. Usted solo no lo sabía todavía. 6 meses después nació Pedro Hernández, un niño saludable que completó definitivamente la familia. Sofía fue la hermana más dedicada del mundo, siempre ayudando a Elena con el bebé. Ricardo transformó uno de los cuartos en nursery, pero se empeñó en mantener una foto en la pared. La primera foto que tomó de Elena y Sofía, trabajando en su oficina justo después de descubrir su honestidad. Para recordar siempre dónde comenzó todo, le explicó a Elena. Una tarde, mientras Ricardo jugaba con Pedro y Sofía hacía tarea en la mesa al lado, Elena observaba la escena y reflexionaba sobre cómo había cambiado la vida. Recordaba los días difíciles cuando estaba sola, trabajando 2 turnos para sostener a Sofía, preocupada constantemente por dinero para medicinas y renta. Ahora tenía una familia completa, seguridad financiera, y estaba terminando la universidad en administración. Ricardo, por su parte, también reflexionaba sobre su transformación. El hombre amargado que había perdido la fe en la humanidad se había convertido en un padre amoroso y esposo dedicado. La empresa prosperaba no solo por las ganancias, sino por la atmósfera positiva que había creado. ¿En qué piensas?, preguntó Elena, notando que estaba perdido en pensamientos. Estoy pensando que si alguien me hubiera contado esta historia hace 3 años, habría dicho que era imposible que un empresario millonario se enamorara de su empleada doméstica y su hija de 5 años. ¿Y ahora? Ahora sé que las mejores cosas de la vida pasan cuando menos las esperamos y que la honestidad es realmente la mejor inversión que existe. Sofía levantó la cabeza de la tarea. ¿Papá Ricardo todavía tiene esa caja fuerte? La tengo. ¿Por qué? Porque quiero mostrarle a Pedro cuando crezca. Quiero contarle que ahí fue donde comenzó nuestra familia. Ricardo sonrió. La caja fuerte está en el mismo lugar, con la misma función, pero ahora guarda algo mucho más valioso. ¿Qué? Las cartas que me escriben, los dibujos de Pedro, las fotos de nuestra familia. Los verdaderos tesoros. Elena se acercó y besó a Ricardo. Gracias por haberme enseñado que el amor puede pasar de forma inesperada. Gracias a ti por haberme enseñado que la honestidad aún existe en el mundo. Sofía cerró el libro de tareas y se unió al abrazo familiar. Y gracias a todos nosotros por ser una familia de verdad. Esa noche, después de que los niños durmieron, Ricardo y Elena se quedaron en la terraza conversando sobre el futuro. Ricardo, ¿crees que vamos a lograr dar una buena educación a los niños? ¿Enseñar los valores correctos? Elena, mira a Sofía. Con 7 años ya tiene más carácter que muchos adultos. Eso es mérito tuyo. Nuestro, corrigió Elena. Ahora es mérito nuestro. Ricardo asintió. Y le vamos a enseñar a Pedro también. Honestidad, trabajo, sencillez, alegría y amor, completó Elena. Mucho amor. Algunos años pasaron y la historia de la familia Hernández se hizo conocida en la ciudad. Ricardo frecuentemente era invitado a conferencias empresariales, donde contaba cómo una niña de 5 años había transformado su visión del mundo. Sofía, ahora adolescente, demostraba interés por administración y frecuentemente ayudaba a Ricardo con ideas innovadoras para la empresa. Pedro, con 4 años, ya mostraba la misma honestidad y alegría que su hermana había demostrado en la infancia. Elena se había graduado en administración y se había convertido en socia de Ricardo en la empresa, aportando una perspectiva humana que complementaba perfectamente su visión de negocios.
La empresa había crecido significativamente, pero mantenía los valores familiares que Ricardo había aprendido. Los empleados eran tratados como personas, no solo números, y la empresa tenía programas de apoyo a familias necesitadas de la comunidad. Fin de la historia. Ahora cuéntame qué te pareció esta historia. ¿Crees que Elena tomó la decisión correcta al confiar en Ricardo? Deja aquí en los comentarios tu opinión sincera sobre esta transformación increíble que el amor verdadero puede causar en la vida de las personas. Muchas gracias por tu compañía en este viaje emocionante. No olvides dejar el like y suscribirte al canal.